Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Hoy, marzo 24 del año 2024, estamos prosiguiendo con nuestros estudios, nuestra lectura en el Evangelio según San Mateo y mirando los acontecimientos que sucedieron algunos días antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Estas últimas 3 clases miramos los acontecimientos de los últimos 3 días en el cual nuestro Señor Jesucristo fue aprendido para ser crucificado. Y en esta ocasión vamos a mirar cómo el Evangelio describe los acontecimientos de la Pascua, siendo esta un simbolismo a cumplirse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua dada en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel fue, por así decirlo, un símbolo de lo que se había de cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y esto para la redención de los pecados de toda la humanidad, mostrando así que como Israel fue sacado de la esclavitud que sufrió estando en Egipto, así la humanidad será sacada, o a través de nuestro Señor Jesucristo será sacada de la esclavitud del pecado, el cual nos conduce a la muerte. Así que el propósito del Evangelio en la Pascua es hacernos saber que el ser humano está bajo la esclavitud a causa de la desobediencia al mandato divino. Pero Jesús vino a darnos un ejemplo de obediencia, y con su entrega voluntaria pudimos mirar en la clase pasada que Él dijo: mas no como yo quiera, sino como tú, o hágase tu voluntad. Entonces, en su obediencia voluntaria al Padre, nos redimió, es decir, nos compró y nos adoptó como hijos, librándonos así de morir a causa del pecado en el que vivíamos. Por tanto, es necesario que vivamos una vida nueva. Y nos dice en el libro de Romanos, para recordar un poco, ¿no sabéis, Romanos 6, 16 al 23, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o sea de la obediencia para justicia, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que somos esclavos, sea del pecado, pero este nos conduce a la muerte, esto es, viviendo en desobediencia, o sea, de la obediencia, lo cual nos conduce a la justicia y posteriormente nos llevará a la vida eterna. Nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido de corazón, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Porque el fin de ellas es muerte. Considere, el vivir en desobediencia y siguiendo las corrientes de este mundo pecaminosas nos conducen a la muerte, y puedo decirles, una muerte eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios por la obediencia que prestemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Por tanto, es necesario que nos santifiquemos día con día. En la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17 encontramos que Él dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que es la palabra de Dios, o el conocimiento de la palabra de Dios, que nos apartará de hacer las cosas que nos conducen a la muerte, o de hacer las cosas que son pecado. Ahí se nos describen en la palabra de Dios. Recuerde
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, considerando esto, proseguimos con el Evangelio de Mateo, el cual hemos estado mirando, para que veamos los acontecimientos de la Pascua cumpliéndose en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el libro de Éxodos, hablando acerca de la Pascua, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes para vosotros será el primero en los meses del año. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que nosotros vemos que nos dice el 10 de este mes, y lo guardará hasta el día 14. Lo inmolará entre las 2 tardes. Sería aproximadamente 3 días y medio que tendrían el cordero en casa. Así que nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, estos acontecimientos que hemos estado mirando en estas últimas clases, en estos últimos estudios, o por así decirlo, desde el capítulo 25 al 26 y el 27, todos estos acontecimientos acontecieron aproximadamente en 3 días y medio. Son muchos los acontecimientos que se nos describen, difícil de que los podamos relatar todos paso a paso y considerando las escrituras proféticas al respecto, pero resumiéndolos, vemos que esto se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que también nosotros podemos mirar que la responsabilidad de los sacerdotes era presentar el sacrificio por el pecado. Y precisamente por esto fue que en Mateo 26, 57, conforme a la historia, se nos describe que cuando prendieron a nuestro Señor Jesucristo, fue por obra de los sacerdotes, los cuales les era menester presentar delante de Dios un cordero por sacrificio, un cordero en sacrificio por los pecados del pueblo. Sin saberlo, estaban cumpliendo lo que de nuestro Señor estaba escrito, y así tomaron a Jesucristo como cordero para expiar el pecado de toda la humanidad, sin saberlo ellos mismos. Mateo 26, 57 nos dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, que era el encargado de ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo, el sumo sacerdote. Okay. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Así que nosotros podemos darnos cuenta, pues, que pese a que buscaban maneras o testimonios para acusar a Jesús con respecto a la muerte, no lo hallaron. Y es que el cordero que se había de ofrecer para expiación por los pecados del pueblo había de ser sin tacha, nos dice la Escritura, o sin defecto. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar, acusándolos ciertamente quizás del templo en el cual adoraban a Dios, del templo que habían durado quizás unos 46 años para construirlo, del templo que ya miramos en clases anteriores cómo Dios mismo había dado el plano para que fuera edificado. ¿Sí? El templo que puedo decir, el pueblo idolatrizaba, y de eso lo acusaban, que Jesús lo podía derribar en 3 días. Pero ciertamente Jesús hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Dice la Escritura: respondieron los judíos y le dijeron: ¿qué señal muestras
qué haces esto? Respondiendo Jesús, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? De eso es que lo estaban acusando al Señor. Notemos, ciertamente esas palabras las había dicho, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y es que es necesario que nosotros nos demos cuenta que nuestro cuerpo es templo o una morada temporal del alma que en nosotros vive, que el Creador ha hecho habitar en cada uno de nosotros, y que tarde o temprano hemos de rendir cuentas delante de Él por las obras que hizo nuestra alma entre tanto que estuvo en este cuerpo. Nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que podemos darnos cuenta, pues, que nuestro cuerpo es un templo, y es del que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, que había de destruir en 3 días, y en 3 días, levantar, es decir, hablando de su resurrección. Sin embargo, estas cosas tampoco fueron suficientes para acusar a nuestro Señor Jesucristo y llevarlo a la muerte, pero prosiguieron insistiendo los sacerdotes. En Mateo 26:62 nos dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, note, es el sumo sacerdote, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, puedo decirles que Jesús confiesa ser lo que Dios había prometido al pueblo, o lo que Dios le había prometido al pueblo, y lo que el pueblo esperaba. Y es que Dios había prometido al Mesías. Y notemos, el pueblo lo esperaba. En Juan 4:25 encontramos este testimonio en el cual había esperanzas del pueblo que su Mesías, o que el Mesías había de venir. Dice en Juan 4:25, le dijo la mujer, hablando directamente con Jesús, sé que ha de venir el Mesías, note, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Por estas expresiones podemos darnos cuenta que el pueblo tenía la esperanza de que el Mesías había de venir, de que el que había de redimir al pueblo había de manifestarse tarde o temprano. Así que proseguimos en Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. El sacerdote le pregunta, tú eres, te conjuro por Dios, que nos digas si tú eres el Cristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ahora, Jesús expresó aquí una verdad. El cumplimiento de las profecías estaban ya en pie. ¿Sí? Y Él confesó esa verdad conforme a la pregunta que se le hizo. Sin embargo, el sumo sacerdote, veamos su actitud. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, el reo de muerte. Así pues, por esta expresión, por declarar la verdad de lo que nuestro Señor Jesucristo era, fue sentenciado a la muerte. Pero esto tenía el propósito de redimirnos de todos nuestros pecados con el derramamiento de su sangre, para adoptarnos como hijos suyos en su reino. Y note, esto fue lo que hicieron después. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
Ahora, vemos que el pueblo cumple lo que de él estaba escrito. ¿Okay? Y lo puede ver, lo puede experimentar. La historia nos lo relata para que nosotros creamos en él y no hagamos como ellos hicieron, sino que nos sometamos a la obediencia o prestemos atención a los mandamientos de Dios, los cuales nos conducirán a la vida eterna. Mire que de nuestro Señor Jesucristo estaba escrito en Isaías 52:13. He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Pero aún aquí yo no alcanzo a entender por qué lo postrero de nuestro Señor Jesucristo se dice primero. Pero es como Dios habla para que el pueblo preste atención al consejo divino y se esfuerce por obedecerlo. Note lo que había de suceder en este siervo de Dios, o en el Hijo de Dios, o en nuestro Señor Jesucristo. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así que nuestro Señor Jesucristo había de ser vituperado, había de ser desechado, pero Dios lo exaltaría y sería engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Jesús cumple lo que se había profetizado de él. En Isaías 53 del 1 al 12 podemos recordarlo nuevamente y nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, y lo estoy resumiendo en estas porciones, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así, nuestro Señor Jesucristo, sentenciado a muerte, fue para llevar nuestros pecados. Así quiso Dios quebrantarlo y a través de él justificarnos. Así que Jesús completó su obra. En 1 de Pedro 1:13 nos dice: por tanto, como consejo a cada uno de nosotros, se nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ese siervo que Dios engrandecerá y pondrá muy en alto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Note. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Recordemos, San Juan 17 nos dice: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Es la oración de nuestro Señor Jesucristo, que seamos santos o seamos santificados en su palabra. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es menester que durante toda nuestra vida
nos conduzcamos en el temor del Dios vivo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos o naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esa sería una actitud que nosotros debemos de tomar, de ponerla en práctica. Cristo, por su obediencia, llegó a ser nuestro único intercesor y sumo sacerdote ante Dios el Padre. Dice Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miramos en la clase pasada, en su oración, que por 3 veces expresa las mismas palabras: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y podemos nosotros darnos cuenta, leyendo los evangelios, que cuando él oraba, su sudor era como gotas de sangre. Así que dice la Escritura: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruegos con gran temor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Cristo es el autor de nuestra salvación si nos sometemos a la obediencia, si huimos de la esclavitud del pecado, si dejamos ser comprados con la sangre de Cristo, con su sacrificio. Y a causa de esto, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Así que Cristo Jesús no solamente es no solamente es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino una vez resucitado, vino a ser sumo sacerdote y se presenta delante de Dios intercediendo por nosotros. Ciertamente, eso es lo que nos enseña la Escritura. Y del sumo sacerdote, el pueblo espera la ley. Así que Cristo dijo: si queremos saber de Él, las Escrituras de Él nos testifican. Leámoslas, que el Señor nos ayude. Dios les bendiga ricamente. Yo espero que esta palabra llegue a su corazón y el Espíritu de Dios instruya a cada uno de nosotros en su palabra y en sus caminos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Saludos a cada uno de los que pueden estar con nosotros.